Evangelio de hoy. Lunes 24 de marzo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 24 al 30. Jesús dijo a la gente en la sinagoga de Nazaret: ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no cayó lluvia del cielo. Y hubo una gran hambre en toda la región. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, lo echaron fuera de la ciudad. Y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida su ciudad, para despeñarlo. Pero Jesús pasó en medio de ellos y siguió su camino. Este pasaje nos presenta un episodio clave en la vida pública de Jesús. Un momento en el que sus palabras generan rechazo en su propia tierra. Nazaret, el pueblo donde creció, y donde muchos lo conocían desde niño. Este pasaje nos ayuda a reflexionar sobre la dureza del corazón humano, la falta de fe, y la dificultad de aceptar la verdad cuando ésta desafía nuestras ideas y prejuicios. Jesús dice claramente que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Sus palabras hacen eco en la historia de los grandes profetas del Antiguo Testamento, quienes también fueron rechazados por su propio pueblo. La historia se repite, porque el ser humano muchas veces cierra su corazón a la verdad de Dios, especialmente cuando esta verdad nos confronta y nos llama a cambiar. Los habitantes de Nazaret esperaban un Mesías a su medida. Alguien que confirmara sus expectativas y les diera privilegios especiales. Pero Jesús rompe con esa mentalidad al recordarles cómo Dios ha actuado en la historia, favoreciendo incluso a los extranjeros, como la viuda de Sarepta y Naamán el sirio. Este mensaje resulta inaceptable para sus oyentes, quienes llenos de furia intentan expulsarlo y matarlo. Esta escena nos muestra cómo el orgullo y la cerrazón espiritual pueden llevarnos a rechazar incluso a Dios mismo cuando no se ajusta a nuestras expectativas. A veces creemos conocer a Dios, pero en realidad lo limitamos a nuestras ideas y deseos. Jesús rompe con estas limitaciones. Nos sacude de nuestra comodidad y nos invita a abrir los ojos a una verdad más grande. La referencia a la viuda de Sarepta y a Naamán no es casualidad. Jesús les está mostrando que la salvación de Dios no es exclusiva para un solo grupo, sino que es universal. Esto es una lección para nosotros hoy, pues muchas veces caemos en la tentación de pensar que Dios debe actuar de acuerdo con nuestras normas, o que solo algunos merecen su gracia. Pero Dios no se deja encerrar en nuestros esquemas. Su amor es inmenso y su misericordia se extiende a todos. El rechazo que Jesús sufre en Nazaret nos lleva a preguntarnos cómo respondemos nosotros cuando el Evangelio nos desafía. ¿Lo aceptamos con humildad? ¿O reaccionamos con dureza y rechazo? A veces nos cuesta aceptar que Dios tiene planes que no comprendemos, o que su voluntad no siempre coincide con nuestros deseos. Es en esos momentos cuando debemos recordar que la fe verdadera requiere confianza y apertura. Jesús pasa en medio de ellos y se va. Una imagen poderosa que nos recuerda que Dios nunca se impone por la fuerza. Él ofrece su mensaje de salvación, pero respeta nuestra libertad para aceptarlo o rechazarlo.
Sin embargo, cuando lo rechazamos, somos nosotros quienes nos privamos de su gracia. Este pasaje es un llamado a la conversión. A romper con nuestras resistencias y dejar que Dios actúe en nuestras vidas como Él quiera. No podemos domesticar a Dios, ni condicionarlo a nuestras expectativas, sino que debemos estar abiertos a su palabra, incluso cuando nos incomode o nos desafíe. Jesús es rechazado en Nazaret porque sus palabras rompen con la mentalidad cerrada de sus habitantes. Ellos esperaban un mensaje que los favoreciera, que les confirmara en su orgullo como el pueblo elegido. Pero en cambio reciben una enseñanza que los incomoda. Jesús les muestra que Dios actúa con total libertad, y que su amor se derrama sobre quienes están dispuestos a recibirlo, sin importar su origen. Esto provoca ira, porque toca la raíz del problema humano, el deseo de controlar a Dios, de limitar su acción a lo que consideramos justo según nuestra lógica. El pueblo de Nazaret no puede aceptar que Dios tenga misericordia con los paganos, que su gracia se extienda más allá de las fronteras de Israel. Pero esta actitud de exclusividad es lo que Jesús viene a derribar. Muchas veces también nosotros caemos en esta trampa, creyendo que Dios debe actuar solo en favor de quienes consideramos dignos. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que Dios no hace acepción de personas, que su amor no es exclusivo sino universal. Esta es una verdad que a veces nos cuesta aceptar, especialmente cuando nos sentimos más merecedores de su gracia que otros. El enojo de la gente de Nazaret nos muestra cómo la verdad de Dios puede ser incómoda para el corazón humano. Cuando Jesús habla, no busca agradar, sino transformar. Su palabra no adula, sino que confronta. Y por eso despierta oposición. Esto sigue siendo cierto hoy en día, pues muchas veces preferimos un mensaje que nos haga sentir cómodos, en lugar de una verdad que nos llame a la conversión. Pero el amor de Dios es exigente, y no se conforma con dejarnos en la mediocridad espiritual, sino que nos invita a crecer y a vivir según su voluntad. La reacción de la gente de Nazaret también nos habla del peligro del prejuicio. Ellos conocían a Jesús desde niño, y eso les impedía verlo con ojos de fe. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Como si el hecho de haber crecido entre ellos fuera una razón para negar su autoridad divina. Así nos pasa muchas veces cuando creemos que ya lo sabemos todo sobre alguien, y no le damos la oportunidad de sorprendernos. Este pasaje nos invita a romper con los prejuicios que nos impiden ver la obra de Dios en los demás. Jesús no se deja amedrentar por el rechazo, ni cambia su mensaje para evitar la oposición. Esto nos da una gran enseñanza sobre la fidelidad a la verdad. A veces, por temor al rechazo, suavizamos nuestro testimonio de fe, o evitamos hablar de Dios en ciertos ambientes. Pero Jesús nos muestra que la verdad no se negocia, que debemos ser valientes en anunciar el Evangelio, aun cuando esto nos traiga oposición. Cuando intentan arrojar a Jesús por el precipicio, Él simplemente pasa en medio de ellos y sigue su camino. Este detalle nos habla de la autoridad divina de Cristo, y de cómo nada puede detener el plan de Dios. Su misión continúa a pesar del rechazo, porque el amor de Dios no se deja vencer por la dureza del corazón humano. Esto es una gran esperanza para nosotros, pues nos recuerda que el plan de Dios se cumple a pesar de las dificultades.
La dureza del corazón de los habitantes de Nazaret nos recuerda que muchas veces somos nosotros quienes impedimos que Dios actúe en nuestras vidas. No porque Él no quiera, sino porque nuestra cerrazón nos impide recibir su gracia. Cuando ponemos barreras a su acción. Cuando nos aferramos a nuestras ideas preestablecidas sobre cómo debe obrar Dios. Limitamos lo que Él quiere hacer en nosotros. La fe no consiste en exigirle a Dios que actúe conforme a nuestros criterios, sino en abrirnos a su plan con humildad y confianza. El rechazo a Jesús en su propia tierra nos muestra cómo incluso aquellos que han estado cerca de lo sagrado pueden ser los más resistentes al mensaje divino. La familiaridad puede ser un arma de doble filo. Pues en lugar de acercarnos a Dios, puede hacer que demos por sentado su presencia. Lo mismo puede suceder con nosotros en la vida espiritual. Podemos estar rodeados de enseñanzas, de signos de Dios, de oportunidades de gracia. Pero si nuestro corazón se cierra por costumbre o indiferencia, corremos el riesgo de quedarnos fuera del verdadero encuentro con Cristo. Jesús menciona a Elías y Eliseo para mostrar cómo Dios ha actuado fuera de Israel cuando su propio pueblo no fue receptivo a su mensaje. Esto es un recordatorio de que la salvación no es una cuestión de derecho adquirido, sino de disponibilidad del corazón. Dios no se deja encerrar en fronteras humanas. Y su amor se derrama sobre aquellos que están dispuestos a recibirlo. No basta con decir que pertenecemos a la Iglesia. Si nuestro corazón no está verdaderamente abierto a su palabra y a su transformación. El intento de arrojar a Jesús por el precipicio es una imagen fuerte de la resistencia del corazón humano ante la verdad. En lugar de aceptar la corrección, los habitantes de Nazaret reaccionan con violencia. Prefieren deshacerse de Jesús antes que cambiar su forma de pensar. Esto sigue ocurriendo hoy. Cuando la verdad nos incomoda. Cuando nos enfrenta a nuestra propia falta de amor y coherencia. Podemos reaccionar con rechazo. Justificándonos. Ignorando el llamado a la conversión. O incluso atacando a quienes nos lo recuerdan. Jesús sigue su camino a pesar del rechazo. Porque su misión no depende de la aprobación de los hombres. Esto nos da una gran enseñanza sobre la perseverancia en la fe. Muchas veces, por miedo a la crítica o al rechazo, podemos sentirnos tentados a ocultar nuestra identidad cristiana. Pero Jesús nos muestra que debemos seguir adelante. Con fidelidad. Sin dejar que la oposición nos desvíe de nuestra relación con Dios y de nuestro compromiso con el Evangelio. Este pasaje nos llama a revisar nuestra actitud ante Dios y su mensaje. ¿Estamos abiertos a que Él nos sorprenda? ¿A que transforme nuestra forma de pensar y de vivir? ¿O nos aferramos a nuestras ideas? ¿A nuestras seguridades? ¿Al punto de rechazar lo que nos desafía? El corazón humilde se deja moldear por Dios. Pero el corazón orgulloso se cierra y se endurece. Dios sigue hablándonos de muchas maneras. A través de su palabra. De las circunstancias de la vida. De las personas que nos rodean. Pero depende de nosotros escuchar con un corazón abierto. No cometamos el error de los habitantes de Nazaret, que por su incredulidad perdieron la oportunidad de recibir la bendición de Jesús. Que sepamos reconocer la presencia de Dios. Incluso cuando se manifiesta de maneras que no esperamos. El amor de Dios es fiel. Y su gracia no deja de buscar a quienes se abren a ella. No importa cuántas veces hayamos sido duros de corazón. Dios siempre nos da nuevas oportunidades para escucharlo y dejarnos transformar.
Hoy es un buen día para decirle a Jesús que lo recibimos con fe. Que no queremos rechazar su mensaje, sino vivir según su voluntad. Este pasaje nos invita a preguntarnos si estamos abiertos a la acción de Dios en nuestras vidas, o si nos resistimos cuando su palabra nos incomoda. Nos reta a revisar nuestros prejuicios, nuestra disposición a recibir el mensaje de Jesús con un corazón humilde, y nuestra valentía para ser testigos de la verdad sin miedo al rechazo. La reacción de los habitantes de Nazaret nos deja una lección profunda sobre la dureza del corazón humano ante la verdad. Muchas veces preferimos aferrarnos a nuestras ideas y tradiciones, en lugar de abrirnos al llamado de Dios. El mensaje de Jesús incomodó a su pueblo porque los confrontó con su falta de fe, y con la realidad de que Dios no actúa según los criterios humanos. Hoy también podemos caer en la tentación de rechazar la verdad cuando nos desafía, cerrando los oídos a lo que Dios nos quiere decir. La soberanía de Dios no se limita a quienes creemos merecer su gracia, sino que Él se manifiesta donde hay corazones dispuestos a recibirlo. Esto nos recuerda que no basta con ser parte de una tradición religiosa, sino que lo importante es vivir con un corazón humilde y abierto a su voluntad. Jesús pasó en medio de su pueblo y ellos lo dejaron ir sin reconocer quién estaba frente a ellos. ¿Cuántas veces Dios pasa por nuestra vida y no lo vemos porque esperamos que se manifieste de otra manera? Este pasaje nos invita a revisar nuestra actitud ante Dios y su mensaje. Somos como los habitantes de Nazaret, ¿que no aceptan que Dios obre fuera de sus expectativas? ¿O estamos dispuestos a dejarnos sorprender por su amor y su misericordia? La fe verdadera no impone condiciones a Dios, sino que se entrega confiando en su plan. Jesús sigue su camino porque su misión no depende de la aceptación de los hombres. Su amor y su verdad permanecen firmes a pesar del rechazo. Hoy Él nos invita a seguirlo, a confiar en su enseñanza y a no temer cuando su mensaje nos desafía. Que no seamos de los que lo expulsan de su vida, sino de los que lo reciben con fe y dejan que transforme su corazón.